John D. Rockefeller Jr., who contributed close to $500 million to humanitarian causes, is dead at the age of 86. En 1865, John D. Rockefeller destruyó al único hombre que confiaba en él, y lo que hizo después cambió las reglas del capitalismo para siempre. Maurice Clark no era solo su socio, era su mentor, su primer inversor, el hombre que le dio su oportunidad cuando nadie más apostaba por un contador contable de 22 años sin experiencia. Juntos habían construido Clark y Rockefeller, una empresa de provisiones que facturaba $500,000 al año durante la Guerra Civil. Clark era el rostro público, Rockefeller era el cerebro financiero. La confianza entre ellos parecía inquebrantable, pero Rockefeller veía algo que Clark no podía ver. El petróleo no era solo el futuro, era la única industria que importaría en los próximos 50 años. Clark quería quedarse en provisiones, donde tenían éxito garantizado. Rockefeller quería apostar todo al refinamiento de petróleo. La tensión creció durante meses hasta que Rockefeller tomó la decisión más fría de su vida. En febrero de 1865, forzó una subasta secreta de la empresa. Solo él y Clark podían pujar. El que ofreciera más dinero se quedaba con todo. Clark llegó confiado, pensando que su socio no tendría el capital para superarlo. Pero Rockefeller había pasado semanas consiguiendo préstamos en secreto, visitando banco tras banco, prometiendo rendimientos imposibles. Cuando Clark ofreció $50,000, Rockefeller ofreció $60,000. Clark subió a $70,000. Rockefeller llegó a $72,500. Clark se rindió, humillado, traicionado, destruido emocionalmente. Rockefeller compró su parte de la empresa sin pestañear y nunca volvió a hablarle. Pero esto no fue crueldad gratuita. Fue el primer paso de un plan que nadie vio venir. Porque Rockefeller no solo quería ser exitoso, quería controlar una industria completa, y para lograrlo necesitaba eliminar a todos los que se interpusieran en su camino, empezando por el hombre que le había dado todo. 3 meses después de la subasta, Rockefeller ya había duplicado la capacidad de refinamiento. No estaba jugando al negocio del petróleo, estaba construyendo una máquina de guerra económica. En 1870, fundó Standard Oil con 5 socios cuidadosamente seleccionados. Pero desde el primer día, una cosa quedó clara. Rockefeller era el único que tomaba decisiones. Los demás eran figuras decorativas con participación accionaria, pero sin voz ni voto. Algunos lo llamaban dictador, él lo llamaba eficiencia. Su estrategia era simple pero brutal. Compraba refinerías competidoras a precios ridículos. Si los dueños se negaban, Rockefeller bajaba sus precios hasta que la competencia quebrara. Perdía dinero durante meses, incluso años, porque sabía que podía resistir más tiempo que cualquier rival. Y cuando finalmente quebraban, compraba sus activos por centavos. En menos de 3 años, Standard Oil controlaba el 25% del refinamiento de petróleo en Estados Unidos. Los empresarios locales lo odiaban, los banqueros lo admiraban, los periódicos lo llamaban el hombre más peligroso de América. Pero Rockefeller apenas estaba comenzando, porque su verdadero golpe maestro no fue comprar refinerías, fue controlar algo que nadie más había considerado importante hasta ese momento: el transporte. Rockefeller entendió que quien controlara los ferrocarriles controlaba el precio del petróleo. Entonces hizo algo que hoy sería completamente ilegal. Negoció descuentos secretos con las compañías ferroviarias. Por cada barril que Standard Oil transportaba, pagaba una fracción de lo que pagaban sus competidores. Pero aquí viene la parte más retorcida. Rockefeller no solo consiguió descuentos para sí mismo, convenció a los ferrocarriles de cobrarle a él una comisión por cada barril que transportaran sus competidores. ¿Escuchaste bien? Cada vez que un rival enviaba petróleo, una parte del dinero iba directo a los bolsillos de Rockefeller. Era un sistema perfecto de espionaje económico. Rockefeller sabía exactamente cuánto petróleo producía cada competidor, hacia dónde lo enviaban, cuánto pagaban por transporte, y usaba esa información para aplastarlos. Si un pequeño refinador intentaba expandirse, Rockefeller bajaba precios en esa región específica hasta destruirlo. Si alguien intentaba vender en una ciudad nueva,
Standard Oil ya estaba allí con precios un 50% más bajos. No había forma de competir. No había escape. Para 1880, Standard Oil controlaba el 90% del refinamiento de petróleo en Estados Unidos. 90%. Un solo hombre había monopolizado la industria más importante del mundo moderno. Y lo había hecho sin romper ninguna ley, porque las leyes antimonopolio todavía no existían. Pero el poder absoluto de Rockefeller no vino solo de su genio estratégico. Vino de algo mucho más oscuro que estaba a punto de ser expuesto. Porque mientras Rockefeller construía su imperio, estaba cometiendo actos que hoy serían considerados crímenes corporativos. Sobornos a políticos para bloquear regulaciones, espionaje industrial para robar secretos de competidores, contratos laborales que pagaban salarios miserables mientras él acumulaba fortunas inimaginables. En 1890, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Sherman antimonopolio, diseñada específicamente para detener a hombres como Rockefeller. Pero él ya había anticipado esto. Años antes había reestructurado Standard Oil como un trust, una red de 40 empresas aparentemente independientes, pero todas controladas por una junta directiva donde él tenía la última palabra. Era una ilusión legal perfecta. Ante el mundo, Standard Oil parecía fragmentada. En realidad, Rockefeller seguía controlando cada decisión. Los fiscales estatales comenzaron a investigarlo. Los periodistas lo llamaban el varón ladrón más despiadado de la era industrial. Ida Tarbell, una de las primeras periodistas de investigación, publicó una serie devastadora de artículos exponiendo sus tácticas. Rockefeller la ignoró públicamente, pero en privado su equipo legal trabajaba día y noche para desacreditar cada acusación. Durante 20 años, Rockefeller peleó batallas legales en docenas de estados. Algunas las ganó, muchas las perdió, pero cada derrota legal solo lo hacía más rico. Porque mientras los tribunales discutían si Standard Oil era un monopolio, la empresa seguía dominando el mercado global de petróleo. Y entonces, en 1911, llegó el golpe final. La Corte Suprema de Estados Unidos ordenó la disolución de Standard Oil. El imperio de Rockefeller fue dividido en 34 compañías independientes. Debería haber sido su ruina, pero se convirtió en su mayor triunfo, porque Rockefeller era el accionista principal de cada una de esas 34 empresas. Cuando Standard Oil se dividió, el valor combinado de todas las nuevas compañías se triplicó. De la noche a la mañana, Rockefeller pasó de ser increíblemente rico a tener una fortuna que nadie en la historia había acumulado jamás. Ajustado por inflación, su patrimonio neto alcanzó $400 mil millones, más que Jeff Bezos, más que Elon Musk, más que cualquier billonario moderno. Era oficialmente el hombre más rico que había existido. Y aquí está la ironía perfecta. Las empresas creadas a partir de la división de Standard Oil se convirtieron en gigantes que todos conocemos hoy. ExxonMobil, Chevron, BP, ConocoPhillips. El imperio que fue destruido por ley antimonopolio terminó dominando la industria petrolera global durante más de un siglo. Rockefeller nunca volvió a dirigir una empresa. Se retiró a sus mansiones, donde vivió hasta los 97 años. Pero su legado no fue solo el dinero. Fue algo mucho más profundo y perturbador, porque Rockefeller no solo cambió el capitalismo, lo redefinió por completo. Antes de él, los negocios se basaban en competencia justa y crecimiento orgánico. Después de él, el juego se trataba de consolidación, control total y eliminación sistemática de rivales. Inventó el concepto moderno de monopolio corporativo. Demostró que un solo hombre podía controlar una industria completa si era lo suficientemente despiadado. Y lo más aterrador es que su modelo funcionó. Incluso después de ser dividido legalmente, su estrategia sobrevivió. Las fusiones corporativas masivas de hoy, las adquisiciones hostiles, las guerras de precios diseñadas para destruir competidores pequeños. Todo eso viene directamente del manual de Rockefeller. Y lo hizo comenzando con la traición al único hombre que creyó en él. Maurice Clark murió en 1901, casi olvidado, mientras Rockefeller era celebrado como el titán industrial más grande de América. Nunca hubo reconciliación.
Nunca hubo disculpa. Para Rockefeller, Clark fue simplemente un obstáculo necesario en el camino hacia algo más grande. Y tal vez esa sea la lección más inquietante de esta historia, que el éxito extremo, el tipo de éxito que cambia el mundo, casi siempre requiere sacrificar algo profundamente humano. Lealtad, empatía, justicia. Rockefeller sacrificó todo eso y obtuvo el mundo a cambio. Entonces la pregunta no es si lo que hizo estuvo bien o mal. La pregunta es si tú estarías dispuesto a hacer lo mismo. Porque las reglas que él escribió todavía gobiernan el juego. Y si entiendes cómo jugó, entiendes cómo funciona realmente el poder en el capitalismo moderno. Si esta historia te hizo ver el mundo de los negocios de una forma diferente, suscríbete porque cada semana destapamos las estrategias ocultas detrás de los imperios más poderosos de la historia.